Saludos y bendiciones, familia amada, conectados como siempre con Dios y unos con otros en este tiempo de inspiración, en este tiempo de altar familiar. Celebrando los cielos abiertos, el favor de Dios nos ha concedido salvación, es su promesa, sanidad, libertad, restauración. Él ha prometido prosperarnos, como prosperó a Isaac, aún en medio de la crisis, como liberó y enriqueció al pueblo de Israel, aunque vivieron mucho tiempo en esclavitud, como bendijo a Josafat en medio de un tiempo de guerra y de dificultad, también ha prometido bendecirnos a nosotros, abrir los cielos sobre nosotros, y esa promesa se concretó en la cruz del Calvario. De esa promesa nos hacemos dueños cuando creemos, cuando ejercemos nuestra fe, cuando nos las tomamos en serio con Dios. Cielos abiertos para la iglesia, declaramos en este tiempo. Es tan clave que estemos integrados a la iglesia, como fue clave en los tiempos de Noé estar dentro del arca en el momento que se desató el diluvio. Qué bueno que somos parte de la iglesia, el hecho de que estemos aquí lo dice, lo manifiesta. Hemos tenido una lectura especial en el libro de los Hechos, donde vemos la importancia del buen testimonio, la importancia de la sensibilidad y del corazón. La iglesia necesita personas que se involucren, que den testimonio, que estén dispuestos a servir. Te pregunto, ¿eres tú de esas personas? A donde Pablo llegó, a aquella región, a aquella ciudad, se hablaba muy bien de Timoteo. Y Pablo entonces lo prohijó como un padre, aprovechando que recientemente hemos celebrado el Día del Padre, vemos a Pablo, espiritualmente hablando, adoptando a Timoteo como su hijo, porque Timoteo era útil para Dios, era útil para la iglesia, iba a contribuir, iba a ser de aquellos provocadores de que el cielo se abra sobre la vida de otras personas. Conviértete, determínate en ser ese instrumento como Timoteo, del que otros hablan bien, porque produce beneficio a otros. Desde el hogar, donde vives, donde te desarrollas, donde te desenvuelves, que la gente hable bien de ti y que diga, este es un provocador de la bendición de Dios. Como en el caso de José, que vuelvo a referirme, la Biblia dice que a donde José servía, a quienes le servía, se daban cuenta que por causa de José prosperaban. La Biblia dice que Dios le hizo entender a Labán, el suegro de Jacob, que a causa de él había prosperado. Y que seas tú la causa de que el cielo se abra sobre la vida de otras personas. Pablo entonces lo tomó, lo llevó y contribuyó en eso. Además fue llevando las instrucciones que había dado la iglesia a los diferentes hermanos en las diferentes regiones. Y esto trajo fortalecimiento en la fe y crecimiento de la iglesia. Qué bonito es que nosotros pues le demos buenas instrucciones, buenos consejos a otros, como lo hizo Pablo, unido ahora a él, Timoteo. Y entonces podamos contribuir en que otros se fortalezcan en la fe y que la iglesia aumente, que más personas puedan creer al Señor. Y allí vemos como Pablo se dejó guiar por Dios. Y el Espíritu Santo le impidió que fuera a tal o a cual lugar. Eso es una enseñanza. Debemos dejarnos guiar por Dios. Y no siempre la guía de Dios nos va a llevar donde nosotros queremos o donde nosotros asumimos que debemos ir. Todos merecían el Evangelio, pero Dios tenía un plan en específico y Pablo fue lo suficientemente sensible, entendido, para percibir por el Espíritu la guía a dónde debía ir. Déjate guiar por Dios, deja que Dios te conduzca, porque si vamos a donde no es, nos pasa como Jonás. Vamos a terminar muy mal. Y Dios drásticamente puede reconducirnos al lugar donde quiere que vayamos. Pablo no se expuso a eso, sino que se dejó guiar por Dios y fue a donde Dios le indicó. Y cuando llegó allí descubrió por qué Dios le había dirigido allí, como tú también lo vas a descubrir, por qué Dios te ha puesto donde estás. Hay situaciones incómodas que uno a veces no entiende, pero es que Dios nos está guiando, eso lo creemos, en eso confiamos. Y llegó allí y conoció a una mujer próspera, una buena mujer, y aquella mujer vio como el cielo se abrió sobre ella y sobre su familia.
porque cuando la salvación llega a la vida de una persona, el cielo se abre sobre esa persona y toda su familia. Dice la Biblia que Lidia, Dios le abrió el corazón, le abrió los cielos, y aquella mujer creyó y se alegró con toda su casa de haber creído a Dios. Se sintió tan bendecida que constituyó su casa como casa de Dios. Y esa fue una exigencia que le hizo al apóstol Pablo. Si ustedes me juzgan creyente, quédense en mi casa. Que mi casa sea un lugar para que otros puedan conocer a Dios, para que otros puedan afirmar su fe, para que otros se puedan formar en la fe y para que otros puedan ser enviados a compartir esa fe. Lidia es un bonito testimonio de la obra preciosa del Evangelio, del amor de Dios y cómo Dios conduce a otros a nosotros. Así como fue Pedro guiado a Cornelio, otros van a ser guiados a ti para tu bendición. Y tú también tienes que dejarte guiar por Dios para ser de bendición a otras vidas. Dejemos que Dios nos use en este tiempo en que tratamos de alcanzar a otros, que el Espíritu Santo nos guíe para hacer bendición y para ver así aún más el cielo abierto sobre nosotros. Bendiciones, familia. Se les ama.